una luz súper potente que me permite también trabajar en lugares un poco incómodos, un poco alejados de la luz. Ya con la punta vamos a seleccionar. Ahí tenemos en el menú principal la opción Smart, por lo que vamos a arrancar. Nos da el voltaje de batería y todo lo que topemos también nos va a dar una lectura. En este caso, si nos fijamos, nos da voltaje de batería 12.4 y con la punta también en los números grandes nos indica la lectura. Es decir, abajo en los números pequeños me dice cuánto tiene alimentación la batería del auto y cuánto es lo que yo estoy topando con la punta. Cuando topamos masa, lo que tenemos ahí obviamente va a ser 0 y me marca también resistencia. Automáticamente pues se prende el foco verde, me dice que eso es masa y me indica un valor de resistencia que pudiese tener esa masa que estoy midiendo con respecto a la masa de la carrocería. Vamos a ver cuestiones, por ejemplo, multímetro, tenemos también osciloscopio. En multímetro vamos a ver igual voltaje. Sí, me marca cuántos voltios estoy marcando. Puedo seleccionar máximos y mínimos también, que me ayuda mucho a hacer diagnósticos de voltajes variables. Si voy a masa, pues ahí me indica que tengo 0 voltios. Entre opciones principales, voltaje, resistencia, prueba de diodos, amperaje y también frecuencia. Ahí me voy desplazando por el menú. Tengo resistencia, puedo pasarme a prueba de diodos, medir corriente y obviamente medir frecuencia e incluso el ciclo de trabajo duty. El osciloscopio es un osciloscopio básico, pero permite hacer un diagnóstico preliminar, es decir, analizar si existe o no existe señal de algún sensor. Podemos probar relés, ahí también me va a indicar cómo hacer la conexión, me va a indicar de manera gráfica también si se está activando o no se está activando el contactor interno del relé. Eso lo vamos a hacer más adelante. En activaciones podemos hacer una activación directo, ¿sí? Mientras estoy presionando el botón, puedo hacer una activación por pulsos, puedo regular también la cantidad de amperios que voy a inyectar, es muy importante. Podemos nosotros controlar desde la punta lógica cuántos amperios voy a inyectar a ese elemento y con eso estoy seguro de que no voy a hacer un cortocircuito y no voy a quemar o recalentar, por ejemplo, alguna electroválvula que yo necesite probar, ¿sí? Lo podemos ahí setear cuántos amperios vamos a inyectar y la punta lógica ahí en la pantalla me indica cuántos voltios está consumiendo, cuántos amperios, de esa manera trabajar de manera más segura. En la parte de disparo de inyectores, de igual manera tenemos varios modos. En estos modos lo que va variando es el tiempo de disparo, el tiempo de inyección. Eso también lo vamos a hacer más adelante con un inyector y con una electroválvula. En negativo o positivo, lo que hace el equipo es prenderme el foco rojo o el foco verde en función de lo que yo toque. Fíjense en ahí, topo positivo, se prende la luz roja y me dice que eso es 12 voltios. Pueden ser 5 o 7, cualquier voltaje. Y si topo masa, pues ahí sale la gráfica que me dice que eso es tierra y se prende el foco verde. Es muy buena la punta en este tipo de pruebas para hacer pruebas rápidas. Ahí podemos calibrar cuántos voltios van a entrar de la lámpara. Podemos, como les digo, controlar voltaje y también la corriente que vamos a inyectar. De esa manera trabajamos de forma segura, activando cualquier actuador sin riesgo que se nos queme o se nos dañe algún elemento. Ya conectado el equipo, vamos con la punta de prueba, con la extensión a un sensor, en este caso el sensor MAF, que también trae el IAT ahí dentro, así que pinchamos uno de los pines y ya me marca la lámpara, la punta lógica, voltaje de batería 14.4, 14.3 y me marca en ese pin 1.1 voltios, quiere decir que ese es el sensor MAF. Si está en ralentí, vamos a permanecer por 1 voltio. Vamos a cambiarnos de pin. Vamos a otro pin, vamos a ver cuánto nos marca. Estamos, recuerden, en la función Smart. Y me está marcando un valor de resistencia. Me dice que eso es tierra.
Entonces el valor de resistencia es porque es una masa no de chasis, sino viene de la computadora, por si tiene un cierto valor de resistencia. Vamos a otro pin. Vamos a ver cuánto nos marca. Hay que asegurarse, ¿no?, que esté bien metida la aguja y que nos dé una buena lectura. Vamos a ver cuánto nos marca de voltaje en ese pin. Nos marca 2.3, 2.2. Esa sería la señal de sensor IAT, que mide la temperatura del aire de admisión. Vamos a hacer las mismas pruebas en la función multímetro también para ver cómo trabaja. Fíjense, ya vamos a hacer lo mismo en el sensor MAF, pero ya en la función de voltímetro, que es otra de las funciones que podríamos también utilizar, ¿sí? Para no utilizar la función Smart. Multímetro vamos a tener, por ejemplo, lecturas de resistencias, frecuencias, corriente, prueba de diodos. En este caso, al medir el voltaje para este sensor, vamos a utilizar la función de voltímetro. Vamos a pinchar, asegurarnos bien de que esté bien colocada la aguja en el pin de señal. Sí, para no dañar los cables, únicamente vamos a pinchar por la parte posterior del conector con nuestra aguja y poder sacar una buena lectura de este sensor. Listo, una vez que hemos pinchado, pues ya lo que tenemos que hacer es analizar si es que hay o no hay señal. Recuerden, siempre para probar un sensor vamos a revisar que tengamos alimentación, masa y luego así poder revisar la señal. Y le hemos acelerado para producirle una variación de voltaje. Vamos a ver las lecturas también de cómo está trabajando este sensor. Exacto. En esta toma podemos ya revisar la prueba que acabamos de explicarles. Vamos a poner el voltímetro en función de voltaje, lógicamente. Vamos a pinchar. Vamos a encender el auto también y dejarlo al ralentí para sacar una lectura del sensor MAF. Obviamente tenemos que tener también masas, alimentaciones. Vamos a tener también un IAT. En este caso, fíjense, nos marca 2.3 voltios. Eso es un sensor IAT, sensor de temperatura de entrada de aire. Vamos a otro pin, nos marca 0, esa sería la masa. Y en este pin nos marca 1.1, que sería la señal del sensor MAF. Le vamos a dejar ahí para acelerarle un poco. Vamos a ver que en el momento de acelerar, pues ese voltaje debe subir, porque está indicando este sensor a la computadora que está ingresando mayor cantidad de aire. Lo vamos a acelerar un poco. Fíjense, subió a 2.3 con una pequeña aceleración. Entonces ya con esa variación rápidamente sabemos si el sensor está emitiendo o no está emitiendo su señal. Ya para un análisis más profundo, lógicamente necesitaremos poner ya un osciloscopio más grande, hacer más pruebas, pero para el diagnóstico preliminar la punta es muy buena. Para la función osciloscopio vamos a probar en este caso un sensor CMP. Tiene una señal digital, señal cuadrada. Hemos cogido con una aguja hacia la punta de nuestro equipo y tenemos ya la gráfica. Como les digo, un osciloscopio básico que realmente el trabajo de la punta lógica es darme un diagnóstico preliminar, un diagnóstico rápido, y luego sí pues pondremos otros equipos. En este caso, para probar sensores, podemos ya únicamente sacar la gráfica, dar arranque y ver si el sensor tiene o no tiene señal. Ahí podemos calibrar nosotros voltaje, también podemos calibrar el tiempo, sacar la mejor gráfica posible ahí en pantalla para poder realizar nuestro respectivo diagnóstico. Ahí podemos ver cómo pasan los dientes del árbol de levas del sensor CMP. Podemos rápidamente hacer un diagnóstico si no hay señal. Acá ya conectados hacia la computadora de motor, nosotros podemos revisar en este caso ya un sensor inductivo. Este sensor inductivo me está indicando pues que está girando el cigüeñal. Como les digo, es una prueba rápida. El osciloscopio no es profesional como un osciloscopio grande, pero trabaja muy bien. Fíjense, acá vamos a sacar la señal del CKP y también la señal del CMP. Para un diagnóstico preliminar es fabuloso, realmente es una maravilla este equipo. Bueno, personal me gustó mucho. Estamos trabajando ya con esta punta lógica en el taller y los mecánicos pues hacen rápido su diagnóstico preliminar.
Para la activación de actuadores hemos puesto ahí un foco, ¿sí? Para hacer unas pruebas, luego lo haremos ya con inyectores y con válvulas, pero es para explicar el funcionamiento de la punta lógica. Vamos a activación y ahí podemos regular nosotros o seleccionar si es que va a ser un disparo desde que aplastemos el botón, o si el disparo va a quedar activado hasta volver a setear el botón de activación, o lo podemos setear en pulsos. Si prendemos la lámpara, la punta lógica, y va a darle pulsos. Y lo importante, lo genial aquí es que la punta lógica me permite seleccionar cuántos amperios yo voy a inyectar a mi componente. De esa manera estoy seguro de que no lo voy a quemar ni le voy a ocasionar daños. Una vez que activo, me indica cuántos voltios está cayendo en el actuador y cuántos amperios está consumiendo. Entonces, fíjense en la opción de disparo, pues puedo disparar positivos, negativos también, depende de qué es lo que quiero activar. Y en el submenú puedo hacer un disparo, o sea, más bien dicho, se va a prender el actuador mientras yo tenga sujeto el botón, o puedo dejarlo activado. Fíjense ahí, en la segunda opción de disparo queda encendido hasta volver a aplastar el botón. Ahí se va a apagar. Puedo irme a la función de pulsos. Lo que va a hacer es darle pulsos pequeños mientras esté activado. Fíjense ahí, el equipo le va a dar pulsaciones. En caso de electroválvulas, pues sí es importante activarle por pulsos para que no se recalienten o no tengan ningún problema de exceso de temperatura mientras hacemos nosotros la prueba. Recuerden que ya seteamos previamente nosotros cuántos amperios va a circular, así que podemos trabajar con total confianza. Fíjense, ahí le apagamos. Y en el caso de querer activar por negativo también lo podemos hacer. Fíjense, vamos con el botón de abajo y lo que vamos a activar es negativos. Depende de qué queramos disparar, positivos o negativos. El seteo, muy importante, seteo de amperios, cuántos amperios yo voy a colocarle al actuador. Eso es muy importante, no todas las puntas lo traen. Esto me permite trabajar con seguridad. Yo limito cuántos amperios van a ingresar al consumidor y simplemente hago la prueba de pulsaciones y la lámpara está pues regulando esa salida de corriente. Como les digo, en lo personal me agradó mucho, me gustó mucho el equipo. Estamos trabajando bastante ya en diagnósticos preliminares. En la función osciloscopio nos permite también revisar las redes de comunicación en caso de tener vehículos pues que traigan la red caída o sospechemos de problemas de red. Una revisión rápida con la punta es muy posible. Fíjense ahí, tenemos una CAN box conectada hacia el DLC y nuestra punta lógica. Topamos el CAN alto y vemos rápidamente que la red está circulando datos, ¿no? Ya podemos ver ahí la red CAN. Ya podríamos hacer un diagnóstico preliminar para saber si hay o no hay red, si está caída positivo, está caída negativo, o están caídos entre los dos canales. Ahí tenemos también el CAN bajo. Entonces, rápidamente nosotros podemos hacer un diagnóstico preliminar acerca de las redes, ¿sí? CAN alto y CAN bajo están funcionando. Como les digo, es un osciloscopio básico, pero nos ayuda para pruebas rápidas, que es lo que se necesita en el taller, poder dividir rápido los trabajos, cuáles son carros que se van a demorar en el taller y cuáles son trabajos rápidos que van a salir en el primer día, y de esa manera hacer un diagnóstico efectivo. Para la activación de inyectores vamos a la función que dice ahí inyector. Tenemos 4 modos. El modo 1 nos va a dar un disparo, únicamente un disparo cuando yo presione el botón, ¿sí? Y en el modo 2 va a dar disparos continuados de 7 y 20 milisegundos respectivamente y lo apaga. Ahí podemos escuchar cómo trabaja el inyector. En el modo 3 le va a dar más velocidad, más disparo, 4 milisegundos, 10 milisegundos respectivamente. Y en el modo 4 lo va a dejar a 7 y 20 milisegundos respectivamente, pero lo deja continuo hasta que yo vuelva a presionar el botón de parada. De esta manera podemos ver ahí que salió un poquito de combustible. Ya podemos hacer un diagnóstico rápido en caso de que queramos probar un inyector. Acá vamos a probar una válvula, una OCB, una válvula de control de aceite. Lo vamos a calibrar obviamente con cuánto vamos a disparar. Le estamos dando pulsos. Podemos ver que la válvula pues obviamente se abre y se cierra. Muchas veces tenemos esa duda como técnico si vale o no vale la pieza, si vamos a pedir una nueva o no.
pues ya podemos probarla de manera rápida y fácil. Muchas veces tenemos la idea de cómo funcionan, pero no tenemos el equipo para probarlo. Con la punta lógica podemos hacer un montón de pruebas. Para el modo de prueba de relés, vamos a seleccionar relé y nos indica ya el tipo de relé que vamos a hacer la prueba. Y tenemos dos tipos, los que son de 5 y de 4 patas. Seleccionamos el que vamos a probar y la máquina nos indica pues cómo van las conexiones. La punta lógica va a activar la bobina interna del relé, mientras que con el cable rojo, negro y verde vamos a probar los terminales 30, 87 y 87A y saber si se está o no se está activando el conmutador interno de nuestro relé. Para hacer las primeras pruebas pues vamos a utilizar un relé universal y luego utilizaremos unos SMR de un vehículo híbrido. En este caso, para indicarles cómo funciona, cómo hace la prueba el equipo, vamos a utilizar un relé que está en buen estado primero y luego utilizaremos ese cuerpo de SMRs de un Hyundai Sonata híbrido. Todos los vehículos híbridos eléctricos traen unos conjuntos de relés llamados los SMR que controlan la batería de alta tensión. Son los que conectan la batería hacia todo el sistema eléctrico. Ahorita vamos a probar, como les decía, con un relé universal para entender cómo es el diagnóstico, la punta lógica. Entonces el cable rojo pues irá hacia el 30, el cable negro irá hacia el 87 y el cable verde hacia el 87A. En caso de ser de 5 patas, si es de 4 pues únicamente utilizaremos el negro y el rojo. Y la punta lógica va a activar la bobina interna del relé. Hemos colocado ya el lagarto de acople que viene en el kit de accesorios, y con la punta de la prueba vamos a activar ese bobinado interno. Fíjense, vamos a disparar, luego haremos un acercamiento para que vean cómo diagnostica nos ayuda a diagnosticar el programa de la prueba de relés. Fíjense, ahí le activo. Sí, mientras yo active la bobina pues obviamente se me prende el foquito rojo indicando que el contactor interno del relé está funcionando. Si no funcionara el relé pues obviamente no se me prendería ese foco rojo. Adicional a eso podemos verlo directamente en la pantalla. Fíjense, ahí lo vamos a activar. Podemos ver en la gráfica que entre el 30 y el 87 aparece una línea roja, el conmutador. Entonces ahí el equipo nos está indicando que efectivamente este relé está conmutando. Si no estuviese conmutando pues no aparecería esa línea roja en la gráfica. ¿Sí? Nos dice que está conmutando el 30 hacia el 87. Y tenemos otra vez las gráficas. Realmente fácil, bien amistoso el lenguaje de la punta lógica. Una maravilla para hacer diagnósticos rápidos. Vamos ahora a desconectar este relé universal. Ya vimos cómo hace o cómo nos indica el diagnóstico la pantalla. Y vamos a probar los SMR de este vehículo. Como les comentaba, los vehículos híbridos y eléctricos, pues la parte de alta tensión van controlados por estos SMR, que son los que conectan o desconectan la batería de todo el sistema, la batería de alta tensión. Por lo tanto, conviene utilizar este tipo de puntas para hacer las pruebas. Y lo hacemos de manera rápida y segura, ¿no? Podemos hacer con unas baterías y cables y todo, pero muchas veces los técnicos pues no les gusta perder el tiempo, y con la punta lógica lo podemos hacer en cuestión de minutos y de manera segura. Y vamos a conectar obviamente las puntas de activación hacia los terminales de la bobina del inyector y las puntas de prueba hacia las salidas del contactor. Ahí tenemos colocado ya la activación hacia la bobina. Vamos a utilizar, este solo tiene 4 pines del relé, vamos a utilizar el rojo y el negro, el amarillo ya no, y vamos a activarlo. Fíjense ahí, la bobina interna conmuta, pero el controlador, el conector de alta tensión adentro no hace nada. Viéndolo en la pantalla, fíjense, el 30 no tiene conexión hacia el 87 y en la gráfica tampoco me aparece la línea roja. De esa manera hacemos un diagnóstico rápido de los relés. Pueden ser relés universales o en este caso relés especiales de alta tensión.